Vamos a ver cómo resolver este problema de trigonometría en el que se nos dice que desde una distancia de 40 metros, es decir, estamos alejados 40 metros desde una torre, vemos la parte más alta de la misma con un ángulo de inclinación de 30 grados. Entonces, la idea es que la distancia, o sea, tomando como referencia la torre y la posición en la que nos encontramos, la altura de la torre, que vamos a llamar h, ¿vale? Pues esa altura, junto con la distancia a la que estamos y el ángulo que forma desde nuestra posición con la parte más alta de la torre, pues todo esto vemos que forma un triángulo rectángulo. Aquí estaría el ángulo recto y, bueno, la altura va a ser un cateto, la distancia que son los 40 metros también es un cateto y esta longitud pues sería la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, la idea es que tenemos este ángulo de aquí, ¿vale? Entonces, tenemos la distancia, que son 40 metros, que es el cateto contiguo a este ángulo. Y lo que queremos calcular es la altura, que sería el cateto opuesto dentro de la figura que forma todo lo que hemos dicho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Pues utilizar una fórmula trigonométrica. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues aquella en la que se incluye el cateto contiguo y el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque si tenemos este ángulo de 30, necesitamos al menos otro dato, que va a ser el cateto contiguo, y necesitamos que en la fórmula aparezca también el dato que queremos calcular, que sería la altura. Entonces, hay que utilizar la fórmula de la tangente, ¿vale? Porque la tangente de este ángulo va a ser el cateto opuesto, que es la altura que queremos calcular, partido el cateto contiguo, que son los 40 metros. De esta manera, pues vamos a poder calcular fácilmente la altura de la torre. Entonces, en la calculadora calcularíamos la tangente de 30, vamos a coger 3 decimales, 0,577. Y eso será igual a h partido por 40. Ahora, este 40 que está dividiendo lo pasamos multiplicando al otro lado de la igualdad, con lo cual, bueno, la altura aproximada de esa torre va a ser, pues redondeando, vamos a poner 23 metros. Esta sería la altura de esa torre. Y simplemente utilizando la fórmula de la tangente del ángulo que nos da, podemos calcular la altura de dicha torre.